Buenas tardes a todos. En primer término, quiero agradecer a los organizadores de este homenaje por haberme invitado. Para mí es un gran honor estar aquí porque vamos a hablar de la vida y obra de un personaje importante de la literatura, de la creación etnológica, impulsor de proyectos muy relevantes en su propio país y que ha tenido repercusión, particularmente con algunas de sus obras a escala internacional, particularmente en México, como veremos de inmediato. Hay grandes conexiones entre México y Cuba a través de Miguel Barnet. Miguel Barnet no es un requisito, pero es una cualidad. Es un creador polifacético, poliédrico, con muchas facetas y en todas destacado. Novelista, poeta, como debe de ser en un creador caribeño, etnólogo y político, en el sentido sartreano de la política y del papel de los intelectuales. Y es, ante todo y sobre todo, un gran cubano. Miguel alcanzó la fama internacional con la publicación de un libro prodigioso, una especie de milagro de la creación, en varios sentidos. Es la biografía de un cimarrón, o también conocida como Cimarrón, historia de un esclavo. Aquí hay, en efecto, mucho de magia. El hecho de que Miguel se tropezara con la noticia de la existencia de personajes que habían excedido los 100 años de vida. Y segundo, que viera en esto una oportunidad de realizar la obra que concluyó. Es decir, la de un personaje que además, no solo por su edad, sino por la peculiaridad misma del personaje, atravesó por varias etapas históricas. Eso no es común, eso es casi magia histórica. Y el que alguien tuviera el sentido, la intuición de que había allí una gran oportunidad, no solo grande, sino prácticamente única, porque hasta donde alcanza mi conocimiento, un fenómeno de este tipo no se ha repetido después de este caso de Barnet, el de que se pudiera tener una conversación extensa, profunda, con ritmos adecuados, etcétera, de un personaje que atravesó varias etapas históricas, como dije, pero que en una de ellas ocupó un lugar cargado de significación de todo tipo, con implicaciones históricas, culturales, humanas. Es decir, un hombre en condición de esclavitud, que además tuvo el coraje de intentar el escape de esa condición de esclavo y convertirse justamente, como el título lo indica, en un cimarrón. Como sabemos, se trata de la palabra que describe la condición del esclavo huido, del esclavo que escapa de su condición y crea su propia condición de vida. De tal manera que esta biografía de un cimarrón tuvo el efecto de un rayo en cielo despejado en el ámbito antropológico latinoamericano, por lo menos en el caso de México recuerdo perfectamente su influencia, su impacto. No conocíamos algo parecido a esto. Y decía yo que había una relación con México porque el propio Barnet ha dicho que mientras niega que sea un discípulo de Oscar Lewis o de otros escritores que han escrito lo que se llaman novelas testimonio, la inspiración, dice Miguel, de su obra
es la de un mexicano, respecto a la obra de un mexicano. Me refiero al perejolote de nuestro gran antropólogo mexicano. De tal manera que hay inspiración en esta obra para el desarrollo de este libro maravilloso. Pero decía yo antes que Miguel era un personaje polifacético porque Miguel realizó actividad en diversos campos de la creación, incluyendo un campo de la creación habitualmente puesto de lado, minimizado, subestimado, que es el trabajo político. Pero yo más bien creo que no necesariamente, no obligatoriamente, es una opción. No todos están obligados a seguirla, pero los que siguen esa opción tienen la oportunidad de hacer contribuciones importantes en el compromiso político. Decía Sartre que hay varias maneras de acercarse a la creación, incluso hacer tareas de tipo intelectual o llamada intelectual, la tarea académica, etc. Pero en el sentido estricto, decía Sartre, en eso hay coincidencia con el otro gran teórico de los intelectuales, me refiero a Antonio Gramsci, de que no todo el que hace tarea llamada tradicionalmente intelectual es un intelectual en realidad. El intelectual es aquel que, fundado en su trabajo creativo, en el campo que le corresponde, deduce los elementos de la contradicción de lo real y la expresa en una actividad política. Eso es, dice Sartre, lo que es un intelectual. Y Gramsci ya había establecido, ante en sus famosos cuadernos de la cárcel, que un intelectual, en realidad, es un organizador de ideas y eventualmente un organizador de acciones, es una inspiración para su época en términos del compromiso con ciertos proyectos transformadores de la sociedad. Y eso es también nuestro amigo Miguel Barnet. Así que no debe sorprenderse de advertir que, aparte de ser cubano, tecnólogo, poeta, novelista, es un político que fue miembro de la dirección del Partido Comunista de Cuba, que ha sido diputado de la Asamblea Nacional, equivalente a nuestro Congreso, y que fue también miembro del Consejo de Estado. Pero sobre todo, y cercano a la actividad que nos interesa en esta ocasión, sobre todo, fundador, miembro y dirigente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la famosa UNEAC, y fue su presidente durante más de 10 años y hoy sigue siendo presidente honorario de esa organización. Esta organización ha cumplido una tarea, un papel importantísimo en el desarrollo de la vida cultural y particularmente en el campo de la creación literaria. De tal manera que agreguemos a las cualidades señaladas antes la de un hombre de compromiso. Y es finalmente, para no extenderme, un personaje clave en el desarrollo en un campo de las ciencias sociales que no tuvo, en términos formales, demasiado desarrollo en el área del Caribe. Digo formal, y subrayo, porque en el campo creativo, uno de los misterios que habría que aclarar, algún día alguien debería hacer una buena tesis sobre esto. ¿Por qué razón en el campo de las Antillas y del área del Caribe nacen, crecen y se desarrollan
personajes que hacen aportaciones fundamentales en la reflexión, el análisis y aportes incluso conceptuales, por lo que hace al desarrollo cultural, a lo intercultural y en relación con un fenómeno que abarca problemáticas culturales fundamentales, que es el fenómeno del colonialismo. Si uno analiza a los grandes pensadores de estos temas, encuentra una secuencia maravillosa. No solamente es el caso de Miguel Barnet, es el caso de Aimé Césaire, uno de los grandes pensadores, también político, de las Antillas, de Martinica. Tuvo un discípulo, Frantz Fanon, nada menos. Algunos todavía creen, algunos amigos míos incluso, lo han escrito, que se trata de un pensador africano. Trabajó un gran tiempo en África, particularmente sus contribuciones fundamentales en el caso de Argelia, incluso en términos políticos, pero es un colega de Martinica. Pedro Enrique Sureña, de República Dominicana, llamado nada menos que por Borges, el museo de la cultura, lo llamaba Borges. Un hombre capaz de hablar con fluidez desde la cultura griega, romana, hasta nuestros días, y que hizo aportaciones muy importantes. También vinculado a México. Vivió mucho tiempo en México, trabajó en México, fue incluso, sin exagerar, el principal líder intelectual del Ateneo de la Juventud, en la que estuvieron personajes como Vasconcelos, como Reyes, etcétera, etcétera. Él era considerado el gran maestro a una tierna edad de 20 y tantos años, a principio del siglo XIX, del siglo XX. De tal manera que tenemos una secuencia de pensadores que han hecho aportaciones fundamentales y que es, digamos, la estirpe a la que pertenece Miguel Barnet. Y hablando de esa estirpe y de esa secuencia, por supuesto, hay que sumar, y con eso quiero concluir, a otro gran pensador que sigue en esta línea, don Fernando Ortiz, un gran cubano que hizo aportes fundamentales, que escribió obras pioneras a escala latinoamericana y que desarrolló conceptos de importancia universal, particularmente, como es sabido, el concepto de transculturación, que a uno de nuestros padres fundadores de la antropología, Bronislaw Malinowski, consideró como una de las grandes aportaciones conceptuales, teóricas al desarrollo de la antropología cultural y de la etnología. De tal manera que menciono a Fernando Ortiz porque, aparte de los encargos, así le llamamos en México a los cargos, en el marco de la Cuarta Transformación, los encargos que ya mencioné, a esta había que agregar el encargo de su dirección, de hecho, prácticamente fundación, de la llamada Fundación Fernando Ortiz, que aquí ha sido mencionada, que nos ha hecho algunos honores. Fernando Ortiz puede considerarse una de las principales inspiraciones de nuestro personaje, de Miguel Barnet, a tal punto que eso explica que es presidente de esta fundación. La noción de transculturación ha sido una inspiración también para Miguel y para muchos de nosotros, porque es un concepto teórico que permite superar las limitaciones del concepto de la aculturación y que permite entender procesos mucho más complejos de conformación de estructuras étnico-culturales o étnico-nacionales. De tal manera que es un gran placer hablar de la obra de Miguel Barnet y les propongo a los que todavía no lo han hecho
que busquen sus libros, que lean su obra. Y todos nosotros, los que estamos aquí presentes, estamos reunidos para reconocer en Miguel todas estas cualidades. Pero quiero finalizar agregando una más. Ya lo dije a propósito de otro compañero cubano, que se puede decir de una persona que es un gran pensador, que es un gran científico, o es un gran político, pero de muy pocos se puede decir que es un gran hombre o una gran mujer. En este caso, Miguel Barnés, un gran hombre, un buen hombre. Ese es un título maravilloso que si algún día alguien quiere hablar de mí, me gustaría que pudiera decir más o menos era un buen hombre. De tal manera que, don Miguel, querido Miguel, te mando un gran abrazo desde México, que te tiene siempre presente. Un abrazo, Carlito. Adiós. Gracias.